¿Crees que el enfocarte tanto en trabajar y conseguir dinero te acerca más o te aleja más de tu objetivo final? Currar así por currar, yo creo que al final muchas veces es malgastar el tiempo. Y en ese momento, ¿cómo rompes esa barra de decir voy a emprender con esto? Además que implica una inversión de deuda y cosas así importantes. Nos metimos en una inversión de... Hola. Y cuando te metes en esa inversión tienes que tener todo perfecto y estudiado y calculado. Entonces nosotros nos metimos ahí como... Venga, es que sí, que hacemos esto y va a salir. Y luego, pues si no sale, ¿qué haces? ¿Qué tanta importancia le ves en todo este desarrollo como emprendedor que has tenido a tu pareja? Pues es que es todo. Yo la verdad que es que no lo digo de mentira ni nada. A mí me ha encantado tu web y todos los proyectos que he visto que has hecho. Si tuviera que hacer algo ahora mismo, te contrataba a ti, pero sin dudarlo. O sea, no buscaría a otra persona. De verdad que me parecen súper, súper bonitos todos. Gracias. Y la otra cosa que te quería preguntar, y es la inteligencia artificial, y sobre todo la gente de eso creativa, pues tiene miedo de que le vaya a quitar los puestos de trabajo. ¿Tú qué opinión tienes con respecto a esto? A mí no me da miedo. Bueno, buenas tardes chicos, chicas. Por aquí traemos un nuevo episodio con Pablo Alonso de Numen. Y nada, Pablo, primero que todo, muchas gracias por venir aquí ya en paralelo, que te has metido un viajecito de 1 hora y pico. Sí, muchas gracias por estar aquí, regalarnos. A vosotros, que esto es una oportunidad y es una gozada. Pues muchas gracias por eso. Y nada, para darle pie a la entrada del podcast, preséntate un poquito para todas estas personitas que nos estén viendo, te conozcan un poquito de ti, lo que les quieras contar. Y nada, eso, Pablo. Cuéntanos un poquito. Pues soy Pablo Alonso, diseñador, creativo. Es difícil encasillarse en un... ¿no? Porque al final no eres eso que dices ser, pero al final haces muchas cosas. Pero bueno, muy relacionado con el mundo de la creatividad en sí. Y vengo del mundo audiovisual, y luego del diseño gráfico y todo lo que es crear. Entonces, pues en eso estamos día a día. Y todas esas ganas de diseñar, de crear cosas nuevas, al final tienes que tener mucha imaginación, mucha creatividad. ¿Te vienen desde pequeñito o es algo que has ido desarrollando a lo largo del tiempo? Aquí he tenido muchas dudas siempre, porque siempre he pensado que de la juventud como que tienes más creatividad, como que si el miedo a envejecer y perder esa creatividad y quedarte ahí un poco más obsoleto, pero luego ves casos de gente que yo qué sé, con 60 o 70 años crean cosas increíbles y entonces se te quita ese miedo. Y yo, bueno, no sé, siempre sí, he tenido mucha imaginación siempre y me ha gustado, no sé, aspirar a cosas, aspirar a más, buscar darle vueltas a las cosas, no sé, inventar cosillas. Y yo creo que sí, desde siempre. De hecho, tenía un lema antes que era diseñador. ¿Diseñador? Diseñador gráfico. O sea, me decía, ¿tú qué eres? Digo, soy diseñador gráfico. Alguno me ha dicho, ¿has escrito mal eso? Digo, joder, que no, está así adrede. Diseñador porque, bueno, yo creo que no hay que dejar de soñar nunca, ¿no? Entonces, veo en la infancia, en mis hijos y tal, cómo juegan y es una maravilla y no quiero que se pierda eso, ¿no? Entonces, intentar siempre sacar el niño que llevamos dentro, pues me parece súper interesante. Y intento, pues eso, hacerlo en mi día a día. Que hay veces que te dicen, pero eso es una locura lo que haces o tal. Y bueno, pues ya no en el mundo laboral, sino en tu forma de ser, de vivir y tal. Y dices, bueno, pues soy una persona tranquila, pero de vez en cuando hago alguna locura y tal, pues como haría un niño, ¿sabes? Entonces, dices, no por el que dirán vas a dejar de hacerlo. Y eso es como parte de crear, o sea, es lo mismo que crear, que estar, no sé, yo lo asocio a lo mismo, vamos. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir hablando de que tú tienes niños. Al final los niños sí que es verdad que tienen como esa parte del cerebro, suelen ser más creativos que los adultos porque como que nos encasillamos mucho en un modo más serio, más formal de como pararle los pies a la creatividad. ¿Cómo crees, como padre, cómo crees que podemos desarrollar la creatividad en niños y no estancarlos? Pues, hombre, dándoles espacio, dejándoles hacer. Es que básicamente es dejándoles hacer, que ellos vienen sin filtros. Es que ellos son puros. Ya estamos ahí encima, no hagas esto, no hagas lo otro. Estamos ahí encasillándoles. Y es lo que les cortamos las alas todo el rato. Al final, si les dejas ese espacio, les dejas hacer, les escuchas, ves lo que están intentando hacer y en vez de decir...
no hagas eso, me has rayado, has pintado ahí, me has estropeado. No, pues no sé. A lo mejor tiene ahí una inquietud o por qué lo ha hecho o qué quiere desarrollar o qué está pensando. Claro. Y explorar y preguntarle y dejarle que, no sé, que haga. Sí, que tengan esa autosuficiencia, ¿no? Qué bueno. Y Pablo, actualmente estás con tu proyecto principal que se llama Numen, que bueno, quien ya lo conozca pues sabrá qué es, pero quien no lo conozca que había le hecho un ojo a su web, que la verdad yo cuando la vi dije, hostia, este tío controla. 10 de 10, 10 de 10. Sí, me gustó mucho tu web. Cuéntanos un poquito esa trayectoria para estar hoy en día con Numen. ¿De dónde surgió esa parte creativa? ¿Por qué? ¿Por qué emprender por tu cuenta? Siempre he tenido esa inquietud de emprender. No sé de dónde me viene, no sé si de mis abuelos que eran montaron muchos negocios y me contaban de pequeño todo lo que habían montado o qué, pero siempre he tenido esa inquietud. Pero tampoco me he dedicado a emprender así porque sí, siempre he estado en empresas, currando de un sitio en otro pero con esa inquietud. O, por ejemplo, hoy recuerdo de estar haciendo prácticas en una empresa y yo, en vez de estar en mi sitio, en mi puesto, pues veía a ver, ¿y cómo es el otro puesto? ¿Y qué hacen los demás? ¿Y qué tal? Y miraba cómo hacían todos, cómo se estructuraba todo. No sé, sí que tenía esa inquietud. Luego, pues poco a poco he ido... Bueno, hubo un momento hace ya un tiempo que me lancé con otros socios y monté una productora audiovisual. Sí. Y de aquello, pues bueno, no salió muy bien. Y estuve ahí un tiempo y luego pues tuve que volver a una empresa porque después de 4 años que tuve la productora, pues se torció un poco, acabó un poco mal. Y entonces, pues después de estar ahí en una empresa un tiempo recuperándome y demás, pues luego volví otra vez a las andadas y siempre he tenido esa inquietud de querer buscar el trabajo por mi cuenta y bueno, viendo que se puede, que pruebas y que te salen clientes y que hay gente interesada y que todo el mundo te dice que guay lo que haces y tal, pues ¿por qué no? Y adelante con ello. Entonces, pues ahí surgió un poco todo y para la gente que nos está escuchando y no sabe qué es, porque al final tampoco hemos dado muchas pistas de qué es Numen, ¿cómo definirías Numen y qué trabajas dentro de Numen? Bueno, Numen es un estudio de diseño y trabajamos el branding, la creación de marcas y la página web. Y para mí Numen pues es como parte de mi vida, de mi día a día, porque bueno, la palabra Numen en sí significa como inspiración divina, como algo que viene del más allá, como algo un poco así espiritual, pero bueno, así lo siento. Entonces me gustó, hay veces que las cosas salen solas cuando ves que de repente encajan en las piezas del puzzle y con esto me pasó. Estaba en un estudio de diseño en Madrid y bueno, tuve una mala experiencia, no mala porque en el estudio estuve muy bien y bueno, pero por circunstancias que no nos entendimos con el dueño de la agencia de Madrid, pues me despidió. Entonces a raíz de un despido pues bueno, en vez de estar yo ahí cabreado, dices, bueno, tengo muchos gastos que pagar, hipotecas, los niños y tal, y salir adelante. Y en vez de estar así, pues en una situación difícil, que es lo que era realmente, pues yo de repente tuve una sensación de alegría, de calma, de estar donde quiero estar. Y en mi cabeza se repetía eso todo el rato. O sea, estás donde quieres estar. No sé de dónde venía esa voz, no sé explicarlo, pero esa voz que tenemos dentro, todos, pero como que es otra voz distinta. O sea, como que hay varias personas. Y bueno, eso me decía todo el rato, estás donde quieres estar. Y en vez de tomármelo eso como una mala situación o una mala experiencia, pues lo vi como una oportunidad de poder lanzarme por mi cuenta y así lo monté y bueno, pues la palabra Numen, pues inspiración divina, todo esto pues vino un poco de, no sé muy bien de dónde sale, pues de eso mismo, es como que no soy yo el que lo crea, que es como que tenemos la nube con toda la información
y a partir de ahí pues lo canalizo y lo plasmo, ¿no? Entonces a mí me llegó como ese mensaje de Numen y luego además la palabra en sí pues tiene ciertos significados para mí, porque eso no se ve de cara al exterior, pero para mí tiene varias cosas que me hacen cuadrar todo y dije, ya está, esta es la palabra. No hay, en el momento que ves que encaja todo, dices que no hay otra palabra. Ya no me planteo, estás ahí debatiendo de que si un nombre u otro, pero cuando te llega con tanta claridad, no te planteas otro. Y la palabra claridad es algo que me surgió cuando estaba en esa situación. El decir, estás donde quieres estar, lo vi tan claro y una seguridad de decir, esto va a funcionar y vas a salir adelante seguro, sí o sí. Y estaba súper tranquilo porque estaba mi madre, mi mujer, todos, ¿qué vas a hacer ahora? Tal, menuda faena, tal y cual. Y yo estaba ahí como diciendo, no pasa nada. Es perfecto todo, ¿no? Sí, también es muy bonito ver, perdón que te corte, también es muy bonito ver esa parte como de lo que solemos ver como malo. Al final no vas a cambiar nada estando reprochando en tu cama diciendo es que me han despedido, es que qué voy a hacer ahora. No cambias nada, o sea, puedes mejorar mucho más o llegar a más cosas si estás en el lado que te pusiste tú de estoy bien, vamos a buscar qué hacer para poder vivir, porque al final un trabajo es un trabajo, pero estoy bien, estoy donde tengo que estar. Me parece muy, muy bonito. Sí, yo, a ver, anteriormente pues ya había estado de autónomo varias veces, ya había montado la productora, ya tenía esa experiencia y vamos, sin dudarlo. Y además siempre he pensado que si las cosas suceden por algo, siempre he tenido esa mentalidad de que eso de que no, es que son cosas malas, bueno, siempre es por algo. Y siempre hay que ser consciente de que eres tú el responsable. De lo que te pasa en tu vida, eres tú mismo. Entonces, teniéndolo en mente, pues yo, claro, en ese momento decía, joder, pero si yo no he hecho nada malo, yo estaba trabajando muy bien, habíamos creado cosas muy potentes, no sé por qué me despide. Pero en el fondo, si en vez de intentar echar culpa a los demás, pues asumes errores o cosas que hayas podido hacer, pues bueno, pues es que las cosas suceden por algo. Y en ese momento pues surgió así y a partir de ahí pues se me abrió esta oportunidad de crear mi propio negocio, que en el fondo yo creo que es lo que siempre he querido, pero entre una cosa y otra pues no me había lanzado del todo, ¿no? Porque había estado de autónomo, pero siempre con la seguridad de estar en una empresa asalariada, que te dan esa red de seguridad. Dices, bueno, si no sale lo mío, pues tengo lo otro. Pero ya lanzarse así al vacío, decir, venga, ya con todo, pues había que dar el paso y eso fue el momento para hacerlo. O sea que, no sé. Sí, justo lo hablábamos antes tomando el café, ¿no? Que decías que al final es como ser ese río que se deja llevar, pero ¿crees que para dejarnos llevar por este río es importante tener un objetivo claro o simplemente dejarte llevar y todo va surgiendo? Lo del objetivo claro yo creo que es importante siempre, sí. Es que si no vas muy perdido. Yo he ido mucho tiempo perdido por ahí y dices, no te das cuenta, no sabes que estás perdido porque estás haciendo lo que siempre te han dicho. O sea, si yo he estudiado, me he formado, luego he buscado un curro, he trabajado de lo que he estudiado, siempre era mi profesión, pero andaba un poco perdido, como en piloto automático. Y en el momento en que empecé a darme cuenta, ¿sabes? De un año a otro, lo típico de propósitos de año, tal, pues no le das mucha importancia, más allá de decir quiero adelgazar o me apunto al gimnasio o quiero dejar de, no sé, lo que sea, más allá de eso, que luego al mes lo dejas ya de cumplir, pues pensar un poco más de hacia dónde quieres ir con tu vida. Porque yo en ese momento dices, bueno, si ya he currado, o sea, he estudiado y tengo ya el trabajo de lo mío, ya está todo hecho, solo te queda que dejar pasar los años y claro, sin tener nada, un propósito, ya estaba todo hecho, ¿no? Pero en el momento que empiezas a decir, joder, pues yo quiero tirar por aquí y quiero ponerme esta meta y quiero poner lo otro, entonces empiezas ya a enfocar las cosas hacia ese camino y empiezan a cambiar cosas. Y a raíz de eso yo dejé un trabajo en el que estaba asalariado, tiempo atrás, estaba asalariado, estaba con fijo, estaba bien, era de lo mío y claro, pues lo de siempre, ¿no? Y todo el entorno te dice, pero ¿y cómo dejas el trabajo? ¿Estás loco?
Y dices, bueno, pues que no me termina de llenar, no me siento cómodo. Sí, es de lo mío, yo trabajo a gusto, estoy bien, pero no sé, quería otra cosa. Y entonces pues empiezas a tomar acciones y dices, pues lo dejo. Llega un momento que das el paso de lo dejo, porque la nómina yo siempre la he visto como una droga, ¿no? Tú tienes la nómina que recibes todos los meses y es muy difícil salir de ahí, porque ¿cómo vas a prescindir de eso, de ese dinero que te llega todos los meses? Y entonces es difícil, pero cuando llega un momento que lo tienes tan claro, que la inquietud te mueve más que el estar ahí a gusto, cómodo, en tu confort, pues bueno, das el paso y dices, venga, pues lo dejo, busco otra cosa. En ese momento no lo dejé para irme de autónomo, me fui a otra empresa, pero esa otra empresa me daba otras características, que tenía más libertad, luego pude yo empezar por mi cuenta cosas, y bueno, fueron pequeños pasos que en el momento no te das cuenta, pero esas decisiones ahora, o sea, me han llevado a estar aquí ahora, a haber montado mi estudio ahora, y parecen tontería, pero poco a poco van sumando, y al final van hacia donde yo quise en ese momento. Sí, efectivamente. Entramos un poquito más ahí en el tema que comentabas de lo del trabajo, porque me pasa una experiencia muy similar, que yo solo trabajo 20 horas para poder sostenerme y todo el mundo me dice, pero ¿cómo no trabajas más? Si estás ganando muy poco, ¿cómo vives así? Obviamente me toca prescindir de muchos caprichos que le digo yo. Y ya tú con tu experiencia, que como dices al final ha sido un paso a paso para llegar donde estás y poder vivir de lo que te gusta y lo tuyo, pero ya desde ese punto de estoy haciendo lo que quiero, ¿crees que el enfocarte tanto a trabajar, que nos comentabas antes también que durante una época trabajaste mucho, que salías de un trabajo y te ibas a otro, ¿crees que el enfocarte tanto en trabajar y conseguir dinero por ese método te acerca más o te aleja más de tu objetivo final? A ver, la respuesta rápida... Todo depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Pero a mí me enseñaron, la cultura que había antes era de esforzarse, de trabajar duro. Para conseguir las cosas había que trabajar duro. Y entonces yo eso ahora no lo veo tan así. Porque claro, tú puedes trabajar muy duro, pero si estás enfocado en lo que quieres o en lo que necesitas. Pero trabajar por trabajar no es tan rentable. O sea, yo me tiré una época de mi vida, 2 años, durante 2 años estuve trabajando pues una burrada. Y por aquello de, bueno, esforzarse, conseguir más, y estuve trabajando 40 horas en un sitio y 30 horas en otro. Entonces no tenía días libres, o sea, es un ratito, una tarde ya eran como vacaciones. Y al final, pues, tanto esfuerzo y sobreesfuerzo, y además eran trabajos de lo mío, de lo que yo había estudiado, que no es... que dices, bueno, pues está bien, estoy currando de lo que he estudiado y lo que siempre me han dicho, y encima me estoy esforzando para llegar a más, y al final llega un momento en que, claro, que tu salud se perjudica, te pasa factura, hay que descansar, vivir, hay que... Y sobre todo que lo hacía, pues eso, sin rumbo, o sea, trabajaba por trabajar, por conseguir más, pero tampoco me dio nada. Entonces llega un momento en que te das cuenta que es que no te está sirviendo de nada, y no es lo mismo a hacerlo cuando ya tienes un foco. Si tienes una idea, un objetivo claro y luchas hacia eso, pues sí, vale, está guay trabajar mucho y enfocarse en eso. Pero currar así por currar, yo creo que al final muchas veces es malgastar el tiempo. Sí, es que al final yo creo que te dejas llevar por ver crecer la cuenta y al final llegas a un punto que dices, vale, tengo dinero y ¿ahora qué hago? Sí, pero claro, también eran trabajos mal pagados, entonces tampoco es que aquello fuera rico. Sí, tienes más dinero, pero luego, bueno, a nada que compres, das una entrada o una casa, pues se te va todo. Se te va todo y estás en el mismo punto, y bueno, al final has currado mucho para nada, prácticamente para nada. Entonces, bueno, no sé, sobre todo es eso, tener claridad de lo que quieres y que el recurso, la energía que empeñes, pues sea para algo, con un fin. Pero es que para entonces la filosofía era cúrratelo y trabaja duro. Y eso de trabajar duro no siempre es bueno. Te quema además. Sí. Y bueno, retrocediendo un poquito, que antes de volver a Numen y toda esta parte más creativa, que quiero dejarlo ya más para una parte más avanzada, toquemos el punto del audiovisual,
que empezaste con socios y todo este tema, primero que todo, siempre tiene la duda, ¿qué hace una empresa de audiovisuales? O sea, ¿quién se vende? ¿Qué ofreces con un audiovisual? Bueno, hacíamos fotografía también, fotografía y vídeo. Y servicios de vídeo, pues spot para anuncios, para publicidad y sobre todo reportajes sociales, reportajes de bodas. En aquel momento, en el 2010, las bodas eran... Un vídeo de boda era aquel vídeo de hora y media, infumable, de decir, sentaros aquí, que os vais a los familiares, que os vais a tragar el vídeo y entonces cambió un poco la historia y nosotros pues trajimos pues esos vídeos dinámicos de minuto y medio, resumen tipo videoclip musical, y luego a mayores de ese videoclip pues luego estaba un vídeo un poco más extenso con el resumen el día de la boda. Y básicamente trabajábamos eso. Mucho reportaje social y luego con agencias de publicidad también, pues spots y making of y tal. Y luego el tema de fotografía era algo más escueto, o sobre todo hacíamos la fotografía de boda también. Y teníamos estudio para alguna sesión, hacíamos sesiones de books para actores, cosas así. O sea, entiendo que es algo como más enfocado a dar una imagen muy profesional, ¿no? O sea, no es tan visto como ahora de vídeos de redes sociales que se hacen rápido en un momento, sino que es cuidar como los detalles al mínimo, ¿no? Al máximo. Sí. Eso al máximo, sí. Máximo, al mínimo, ¿no? Sí, es que es otro mundo distinto. O sea, todo lo que hacíamos yo lo enfocaba a darle la máxima calidad. Cuando ves un anuncio de publicidad que se gastan millones en 30 segundos, ves que todo está súper cuidado, la iluminación, toda la escenografía y todo. Y entonces nosotros queríamos traer eso a pie de calle, a cualquier producto que hiciéramos, pues que sea espectacular, que tuviera ahí unos medios para hacerlos de la leche, que sea impresionante todo. Y bueno, esa es la filosofía. Nos metimos ahí en un buen embolado porque hicimos una inversión muy grande para montar toda la productora. Claro. Y luego, pues bueno, se torció un poco y quedó una deuda muy grande. Claro. Y en todo ese tema, ¿no te pasa que infravaloraban tu trabajo? O sea, como que la gente ve que es un vídeo rápido, editar, y que estás cobrando mucho para el trabajo que la gente piensa que es, realmente. Bueno, eso siempre lo hay, pero también salías por la calle y ibas a algún evento que te conocían y te felicitaban y todo el mundo te decía, joder, qué guay esto que hacéis, menuda pasada de vídeos. Entonces, eso no sé, compensa todo, yo creo, te da la vida, ¿no? Y con eso me quedaba. Lo otro, siempre hay gente que te dice, bueno, es que el otro es más barato, es que esto lo hacen también, que no sé qué. Pero bueno, eso es intentar venderles la diferencia, es decir, por qué es más caro y por qué tiene... Claro. Al final teníamos unos medios que eran de mucha calidad y tal, pero nos pensábamos que por solo tener los medios ya puedes cobrarlo caro, y al final... Claro. Yo creo que en Valladolid, que fue todo esto, pues no estaba preparado quizás para toda esa... O sea, habíamos traído como la producción, una gran producción, para luego un mercado que no estaba preparado para esto. Claro. Sí, más en esa época que tener equipos de grabación, me imagino, saldría carísimo. Y con eso nos comentabas que lo montaste con 2 socios más, ¿no? Después de esa experiencia, ¿qué te quedas? ¿Con socios sí o socios no? Socios, ya estoy bien conmigo mismo. Yo solo... No, socios no. No, porque al final siempre hay alguien que da más que otro, y eso dices, bueno, lo ponemos a partes iguales y tal, pero es muy difícil eso. Uno da más que otro, uno piensa de una manera, otro piensa de otra, uno quiere ir hacia un lado, otro quiere ir hacia otro lado. Ve cosas importantes el dedicarlo, enfocarlo hacia un sitio, el otro no lo ve importante eso. Entonces, pues, al final surgen roces y es muy complicado. Y en ese momento, que como comentabas, es una inversión grande, ¿cómo rompes esa barrera de... Porque era tu primer emprendimiento, entiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo rompes esa barrera que además, a lo mejor no es como este podcast, que te gastas un dinero más o menos llevable, que eso, como nos comentaste, era una inversión grande más en esa época? ¿Cómo rompes esa barrera de decir, voy a emprender con esto, además que implica una inversión de deuda y cosas así importantes? Nos metimos en una inversión de 150.000 euros. ¡Hola! Y bueno, pues
Es que, claro, se ve muy distinto de antes y el después, ¿no? Claro. Antes, pues era todo maravilloso, todo perfecto, vamos a currar, vamos a lanzar, vamos a hacer programas para televisión, vamos a hacer 1000 cosas. Y luego, pues claro, luego no funciona todo igual. Claro. Entonces luego ves que unos curran más, otros menos, otro tal, cosas que no salen. Ya te digo, en cuanto a trabajo de cara al exterior estaba muy bien y la gente pues estaba encantada y tal. Pero sí que hay proyectos que a lo mejor en un inicio, pues una mala planificación de decir, un plan de empresa de qué voy a conseguir o qué voy a... Cuando te metes en esa inversión tienes que tener todo perfecto y estudiado y calculado. Y claro. Entonces nosotros nos metimos ahí como a ciegas, ¿sabes? Es decir, venga, es que sí, que hacemos esto y va a salir. Y luego, pues si no sale, ¿qué haces? Claro. Sí, hay que poner un poco los pies en la tierra, al menos si te vas a endeudar. A lo mejor si tienes un dinero ahorrado y te lo gastas, pues bueno, pero endeudarse hay que tener... Yo creo que hay que tener cuidado. A mí me costaría mucho el decir, voy a abrir un negocio ahora y voy a pedir un crédito. O sea, es como que me supondría una barrera muy grande. Muy grande, muy grande. ¿Quieres hablar un poco más de los inicios o pasamos un poquito con Numen? No, yo pasaría ya a Numen. Quería puntualizar esa parte de los socios. Que al final a nosotros pasa un poquito similar, ¿no? Que empezamos 4 y al final quedamos 2. Nos echamos de menos si nos están viendo. Sí. Y sí, al final son cosas que pasan. Y al final, después de ese batacazo, diría yo, otra vez, me imagino que entran muchos miedos porque, según entiendo, en la historia te pudo más la ilusión que el miedo, ¿no? Para montar la audiovisual. Sí. No, miedo, nunca me ha dado miedo a... Pues ya has dicho que cambia de curro estando bien. Y dices, ¿por qué cambias? ¿No te da miedo tal? Claro, bueno, pues no tengo ese... Pero claro, después de eso fue duro la cosa. Porque... O sea, me quedé en una empresa asalariado y decía, yo ya no... Ya me quedo aquí. No vuelvo a emprender porque no, tal, fue un golpe duro. Sí que, pues gracias a Dios tenía pues en mi mujer que me mantenía tal cual, entonces me lo pagaba todo y pude seguir, pero bueno, con hijo y un hijo que tenía hipoteca, pues se complicaba todo mucho, ¿no? Y bueno, pues hay momentos duros que pues llegaba el cumpleaños de mi mujer y no tenía para regalarla nada, entonces pues la tenía que pedir dinero a ella para regalarle a ella algo, ¿no? Entonces, bueno, pues son momentos duros, pero luego pasa todo, ¿no? Te recuperas, pasó un tiempo largo hasta que me recuperé, pero bueno, te recuperas y otra vez pues vuelvo un poco a las andadas, ¿no? De pensar en tener un horario fijo y salir, acabar el horario y despreocuparme y decir, bueno, ya está, al día siguiente no vuelvo a saber nada, y a estar todo el día pensando en tus inquietudes, en, joder, quiero crear esto, quiero hacer lo otro, al final eso son 24 horas. Sí, está todo el día la cabeza. Está ahí por dentro y esto otro y hace esto y otro, y al final pues dices, mira, monto yo mi estudio y ya me dedico a crear todo lo que se me ocurre o todo lo que quiera. Sí. Qué bueno. Ya que has sacado el tema de tu mujer. Yo le iba a sacar también. Sí. Yo, por ejemplo, con Enara llevamos ya 9 años juntos. He notado que es una parte... Sí. He notado que es una parte muy importante el sentir el apoyo de que eres un soñador y al final no tienes resultados de nada. Y al final la persona con la que estás es la que carga mucho esa parte. Como en este caso tú te arruinaste, tu mujer te tuvo que dar ese apoyo. Sí. Igual que yo cuando vine a Salamanca me vine pelado y ella durante mucho tiempo me estuvo ayudando para yo poder sostenerme económicamente. ¿Qué tanta importancia le ves en todo este desarrollo como emprendedor que has tenido a tu pareja? Pues es que es todo. Es que ya no es... O sea, por un lado es el apoyo que te da, ¿no? Porque te tiene que entender, sí que somos raritos y tenemos nuestras cosas, pero te tiene que entender y es el apoyo que te da y luego lo que te permite, ¿no? Porque te permite, pues eso, poderte lanzar y hacerlo y crearlo, porque si falla o si va mal, pues bueno, pues nos apañamos y tiramos con lo que sea, con lo que tenga ella. Entonces no deja de ser una red de seguridad. Si estuviera yo solo, pues ¿qué hago? Es que no... Claro. Faltaría ahí una pata fundamental. Sí, me imagino que también te dará mucho apoyo en ese sentido, ¿no? Es tanto equipo, eso, tanto mental, de apoyo mental como económico. Entonces, pues bueno,
Sí, al final es como crucial. el trabajo, es una parte de tu vida que está muy presente y durante mucho tiempo. Entonces, si no te sientes ese apoyo, al igual que si no te sientes a gusto en tu trabajo y vas todos los días llorando a trabajar. Luego, o sea, es un equipo, ¿no? Somos un equipo, entonces como tal, pues todo tiene sus recompensas y sus cosas buenas. Y al final, pues ahora me permite tener una libertad que, pues, oye, tengo que ir a por los niños a tal sitio o tengo que hacer no sé qué, pues yo ahora puedo hacerlo mucho más fácilmente que si estuviera Claro. en una empresa asalariado con un horario y tal. Entonces, pues ahora ella también se aprovecha de poder tirar de mí y poder contar conmigo para ciertas cosas y tal, que bueno, que facilitan también. Entonces, Claro. pues no deja de ser un equipo. Sí, al final lo que beneficia a uno va a beneficiar al otro. O sea, al final lo que tú dices es un equipo. ¿Está grabando? Nos retroalimentamos el uno al otro. Sí. Sí, es muy bonito tener ese apoyo de la pareja, la verdad. Sí que es verdad que eso, que ella es un perfil, bueno, a ver, no es tan, iba a decir que es muy distinto, pero no es tan distinto, porque también ha montado sus negocios, tiene sus inquietudes y siempre está muy activa haciendo cosas, pero ella viene de un sector lleva, no sé, 20 y tantos años en la misma empresa y siempre está trabajando lo mismo y claro, cuando yo la planteaba decir voy a dejar el trabajo, pues me cuesta, ¿no? Claro. ¿Y por qué? ¿Y cómo vas a hacer eso? Y tal y cual. Pero bueno, luego las cosas, pues, se ve que era para mejor. Sí. Sí, saben cómo sale. Y como lo decías, después se va dando todo. Y cuando montaste en Numen, ¿cómo hiciste para conseguir tus primeros clientes? Es que he trabajado en tantos sitios Mm. y en todos lo he dado todo. Y siempre, claro, tengo ese problema de la perfección. Que me gusta siempre pues buscar la máxima calidad y si puedo darle una vuelta más pues se lo doy. Entonces siempre he acabado bien en todos los lados. Y de ahí pues me han llamado, me han vuelto a llamar sabiendo que estaba ya por mi cuenta y tal, pues oye, puedes trabajar conmigo, puedes hacer esto, pues tengo este proyecto. Y bueno, una de las empresas en las que estuve, que dejé, pues siempre me han cuidado muy bien. Y después pues me ofrecieron con un fee mensual para volver a trabajar con ellos. Y entonces pues eso estaba muy bien, porque antes de empezar yo a darme de alta, antes de estar dado de alta, pues ya me tantearon y me ofrecieron eso. Entonces ya tenía como vuelta de esa nómina, pero bueno, ya era una factura que les hacía mensualmente y entonces era como una seguridad también de decir, bueno, ya tengo este cliente fijo para volver a currar con ellos. Y luego a mayores, pues bueno, cosas puntuales que iban saliendo, pero también fueron eso de gente que me conocía y del boca a boca, sobre todo. Ha funcionado muy bien el boca a boca y no he parado, la verdad. Qué guay. Qué bueno. Yo la verdad que es que no lo digo de mentira ni nada. A mí me ha encantado tu web y todos los proyectos que he visto que has hecho. Si tuviera que hacer algo ahora mismo, te contrataba a ti, pero sin dudarlo. O sea, no buscaría a otra persona. De verdad que me parecen súper, súper bonitos todos. Gracias. Y también, por lo que tenemos entendido, mezclas Numen con un tema de espiritualidad. O sea, es como un conjunto. Lo que es la marca tiene mucho de espiritual. ¿Tú en lo creativo siempre has tenido en cuenta la espiritualidad o ha surgido todo esto a raíz de Numen? No sé, lo he tenido en cuenta, pero no he sido consciente a lo mejor. Porque al final lo de la espiritualidad yo lo asocio a esa toma de decisiones que voy dando, que no sabes por qué los das, pero te van llevando hacia este camino. Y ya con la creación de Numen, pues como eso, con las piezas del puzzle empiezan a encajar y empiezas a darte cuenta de que no sé, que funcionan porque me estoy dejando llevar por ese instinto, entonces son decisiones que tomas, no sabes muy bien por qué suceden, pero lo que hablabas antes de lo del río, de la montaña, o sea, siempre hemos tenido, yo al menos he tenido el concepto de que pues había que currar mucho y esforzarse mucho y como llegar a la cima y hacer un sobreesfuerzo inmenso, y cuando te das cuenta de que no es así, sino que tú partes ya de arriba, de la montaña, eres el nacimiento del río y el éxito puede ser pues lo que te plantees, ¿no? El éxito puede ser llegar al mar. Y entonces tú te dejas caer y cuando te dejas caer y ves que todo empieza a fluir,
sin tanto esfuerzo, sin tanto sobrecarga, y ves que todo funciona, que empieza a llegarte trabajo, que la gente quiere contar contigo, que te felicitan. Entonces, no sé, empieza a cuadrar todo y todo encaja, y es simplemente que te has dejado fluir, te has dejado llevar, y bueno, sí que puedes tomar decisiones desde hacia un lado y hacia otro, pero no sé, hay como una confianza. O sea, es como, bueno, la fe, ¿no? Sí. Yo no soy ni religioso, ni cristiano, ni nada, pero en cuanto a espiritualidad, pues sí que lo tengo muy presente. Y eso, pues bueno, me he ido dando cuenta más en estos últimos años. Y es el confiar en ti mismo, el dejarte llevar, el saber que van a suceder las cosas bien, que van a salir, y ya está. Como esos momentos de claridad. Esa claridad yo no la he tenido nunca. No sé cómo decir, estás en el momento donde estás donde quieres estar y saber que va a salir bien. Luego, a partir de ahí, yo lo tenía claro que eso iba a ser así. No sabía ni cómo iba a ser, ni qué iba a pasar, pero yo sabía que iba a empezar por mi cuenta y que iba a salir muy bien. Y el primer año, pues fue una explosión de cosas y anécdotas que son increíbles, ¿no? Entonces, yo me dejo llevar, y eso es, para mí, es lo que llamo la espiritualidad. Y no sé, hay como cierta información por ahí que, bueno, no que esté todo escrito, pero es confiar en uno, y no creo tanto en esos métodos de decir que te inundan ahora en redes sociales con, no, tienes que tener un método para captar clientes y tienes que no sé, ¿sabes? Yo digo, mi método es, no sé, confiar, y ya, yo miro confío al universo, al cielo, a las estrellas, y espero a que lleguen, ¿no? Y entonces, bueno, del boca a boca ha funcionado muy bien, y todo este método exacto para captar y tal y cual, digo, no sé, no me convence. Yo me dejo llevar, y siento que si me dejo llevar puedo llegar mucho más lejos que si intento yo captar ese método como me dicen, claro, ¿no? Porque si tú dices, vale, voy hacia una dirección, que está bien que pongas foco en algo, pero dices, quiero anunciarme en tal sitio, meto aquí anuncios, capta a tanta gente y ya está, ¿no? Y consigo clientes. Vale, pero y lo bonito que es soltarte y que suceda lo que sea, ¿sabes? Cuando sucede está la incertidumbre que da miedo, ¿no? Claro. Decir, bueno, eso da miedo, pero si tienes la seguridad de que sabes que va a salir cosas bien, van a salir cosas buenas, tú te dejas llevar y estás abierto a lo que te den, a lo que te llegue. Y eso es, no sé, me parece brutal. Sí. O sea, por ejemplo, el primer año del estudio llegué a trabajar, me contactaron para hacer la identidad de los Juegos Olímpicos de Televisión Española. Y luego he hecho el diseño del tiempo de Televisión Española también. Sí, eso lo vi, además quedó muy bonito. Y gracias. Muy bonito. Y claro, joder, para mí es una pasada. Y nunca hubiera pensado que, no sé, si me dices, oye, haz una campaña para intentar llegar a esto y conseguir este cliente y conseguir entrar ahí, yo digo, eso es impensable, eso es imposible. Pero te dejas y sale. Entonces es como, ¿por qué te vas a cerrar a eso, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿cómo llegaste a eso, hacerle el diseño del tiempo a RTV? No lo sé. No sé. Qué curioso, ¿eh? Sí. Surge, me llamó una productora. Sí. Pero claro, yo apenas pongo cosas en las redes y tengo el perfil de Behance, que es para creativos, donde la gente sube sus portfolios y sus trabajos y tal. Y bueno, ahí tengo 4 cosas, están bien, pero están desfasadas, hace tiempo que no la actualizo y bueno, yo creo que me vino por ahí, pero pues me llamaron, no sé, surge una llamada, oye, ¿qué tal? Que hemos visto ¿qué tal si cuadra el poder hacer esto, otro y tal? Y además me llamaron y no me lo explicaron tal cual el proyecto. Estamos interesados, estamos buscando a gente y nos ha cuadrado tu perfil. Y yo, vale, pues tal. Tuvimos una reunión y todo muy bien, pero no me dijo ni el proyecto que era ni nada. Y luego, pues, no volví a saber de ellos. Entonces, ellos, ya te digo, que solo me dijeron que estaban buscando a gente para el futuro y tal. Y yo digo, hombre, a ver, si estás buscando a alguien es porque tienes el proyecto. Y no volví a saber de ellos y digo, pues no sé, no les habrá cuadrado los precios o habrán encontrado a alguien y ya está. Y pasaron 2 o 3 meses y
Y después pues surgió lo de los Juegos Olímpicos y me llamaron. Y anda, mira, pues sí que Sí les había pensé gustado. que era agua pasada, pero no, sí que me tenían ahí en mente. Y surgió, pues es que no sé realmente cómo surgió eso. O sea, para mí es algo un poco mágico, pero... No, sí, por de como eso- lo cuentas de es eso- totalmente De eso se increíble. trata. Porque es eso, porque me he dejado llevar. O porque si yo hubiera puesto foco en conseguirlo, pues o no lo hubieras conseguido, hubieras hecho un sobreesfuerzo. Volvemos a Claro. currar de más para conseguir algo que a lo mejor no es necesario currar tanto para atraerlo. O sea, Sí. Sí, Sí, muchas veces sí. hacemos mucho esfuerzo por algo que no nos sentimos a gusto, lo que tú dices, a ti te apetece fluir de una manera, pero por las cosas mentales que tenemos es como, no, lo voy a hacer así, 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 súper cuadriculado y luego a lo mejor hubieras llegado mucho más rápido a donde querías llegar si vas fluyendo y tú te sientes más cómodo durante ese proceso. Y somos nosotros mismos los que nos encasillamos en esas cosas. Sí, y por ejemplo, con ese mismo ejemplo de RTV, vimos también que te adelantaste al concepto de los cristales de Apple. eso estuvo guay, sí. Les leíste la mente. Porque sí, aposté por esa línea gráfica, decir cristalitos y tal, y luego meses después pues renovó Apple su interfaz y sacó toda esa misma estética. Entonces también dices, joder, pues bueno, me he adelantado ahí a una moda, porque al final Apple siempre marca tendencia y luego todo se pone de moda, pero justo lo hicimos antes y bueno, pues no sé, otra casualidad más, que no sé por qué lo hice así, pero bueno, pues el diseño era el diseño era mucho más limpito de lo que tenían antes en el tiempo. Hay cierto hándicap ahí en televisión española, que es como es una televisión pública, pues quieren llegar a todos los lados, quieren poner todos los pueblecitos, quieren meter mucha información porque luego la gente se queja y dice, no, es que en mi pueblo no sale. Y bueno, ya, pero... Entonces, bueno, quieren siempre coparlo de información y de datos y tal, y entonces había que hacer un ejercicio de simplificación y entonces diseñé unos iconos que sean mucho más simples, muy geométricos, un tanto infantiles, pero esa simplicidad le daba pues que sea fácil de ver visualmente, fácil de reconocer, que enseguida se entiendan. Y luego pues creé pues un estilo muy limpito, y comparado con lo que tenían antes pues era todo así un poco más oscuro, más recargado, y el cristalito y ese estilo pues ayudó mucho. Y luego pues bueno, Luego salió Apple también. luego también Pero salió Apple y me copió. Qué copiones. Sí, es curioso, es como lo que comentas que bueno, acá lo hablan personas más referentes y estudiadas como Manel Segarra Sanz, que está esa supraconciencia ahí en el cielo. Y también vimos que lo hablas en un vídeo de YouTube con tu compañera Tina, ¿no? Que está como esa parte de telepatía. ¿Has visto esos vídeos? Sí, hemos llegado ahí. Hemos llegado a los Sí. vídeos. Que hay como esa parte de telepatía y conexión más allá que no llegamos a entender, como lo comentabais en el vídeo de la llamada, que tú pensaste en llamarla ella también y al final os llamasteis y como, ala, la coincidencia. Sí, porque son cosas que es una compañera de trabajo que tenía, que no teníamos tanta conexión cuando trabajábamos juntos, y que de la nada, pues no sé, surge algo ahí que dices, pues yo me he acordado de ti, o yo he pensado en ti, pues yo también, y tal, y nos ponemos a hablar y de repente estuvimos, no sé, 40 minutos ahí, una hora hablando por teléfono contándonos cosas de estas. Y dices, joder, pero ¿cómo no hemos hablado antes de todo esto, no? Entonces ya hicimos ahí un vídeo y tal, y me contó cosas que eran, no sé, fascinantes también, increíbles. Sí. Que hay que, no sé, hay que vivirlas porque mucha gente dice, va, pues yo no me lo creo o tal, pero Claro. si lo vives y te sucede, pues dices, bueno, y esto, pues no te queda otra que rendirte ante algo que dices, no sé qué es, pero hay algo que para mí es algo del más allá, ¿no? Por eso el Numen es más allá del diseño. O sea, tiene ese concepto, ese lema va un poco enfocado al más allá, al universo, y todo eso todo está unido por ahí. Sí, es que muchas veces nos pasan cosas de esas y los humanos somos muy de buscar explicación a todo. Entonces nosotros mismos nos damos una solución lógica que tampoco es lógica para poder entenderlo, porque si no, no lo podemos procesar y significa que algo no va bien. Entonces sí, es ver los detallitos esos, como saber que hay veces que no tiene una explicación y que pueden venir de otro lado, que no tenemos que tenerlo todo tan cuadriculado y controlado. Sí, a ver, y yo soy muy escéptico en eso. Soy el primero que
que digo que no, que aquí tiene que haber... Entonces busco la explicación porque hay gente que le cuentas cosas más de, no sé, paranormales o cosas de estas y te dicen, bueno, pero eso eres tú porque lo quieres ver y... Claro. Digo, ya no, y si yo me niego, o sea, yo intento buscar todos los razonamientos para antes que buscar esa opción, pero cuando analizas todo y descartas todo, dices, ya solo me queda lo paranormal, ya solo me queda una explicación que sea, no sé, que vaya más allá de la lógica que nos han enseñado, porque también la lógica, pues, la física como tal, pues también se está viendo ahora que no es tanto como lo que nos han enseñado toda la vida, ahora con la física cuántica y todo esto se ven cosas que para mí lo de la física cuántica justifica mucho de tema espiritual, fantasmas, cosas de esas. Sí. Podría tener mucho sentido cuando le aplicas eso, pero bueno, tampoco soy experto en eso, pero... Sí, al final es como que vimos también en un vídeo con Javi, creo que era, que hablabais de esa parte que hay que meterle mucho ese lado racional y también, como dices tú, ver hasta qué punto realmente esto tiene algo racional o ya no hay forma de explicarlo. Como el ejemplo del estuche que se cayó de colores, que decíais que habían pasado 2 horas al ponerlo ahí y que no tiene sentido que se caiga después de 2 horas. Claro, a mí en mi casa pues, me han caído cosas más de una vez. Cosas. Entonces, no es que sea muy frecuente, pero cada vez que pasa, pues yo digo, bueno, a ver qué pasa ahora, ¿no? Empiezo a ir por las habitaciones, a ver de dónde viene el ruido, que he oído un golpe, y empiezas a analizar todo, ¿no? Y de repente ves que un estuche se ha caído y está todos los bolis desparramados por el suelo y tal. Y entonces empiezas a analizar, ¿vale? ¿Hay corrientes de aire? No. ¿Hay ventanas abiertas? No. ¿Hay algo que estaba mal colocado? Bueno, pues a lo mejor tal. Claro, nunca hay una solidez en un argumento, entonces todo está ahí como, bueno, pues puede ser que estuviera mal colocado, claro, sí, puede ser. Pero es que en ese caso, por ejemplo, yo oí un arrastre primero, o sea, yo oí como, era un cubilete de estos de Ikea grandes, y eso estaba lleno de cubiletes con bolis y pinturas y rotuladores y demás. Y entonces ese cubilete así grande, pues yo oí como primero un arrastre y luego se cae y entonces al caer ya pues todo el desparrame de los bolis por el suelo. No tienes gatos, ¿no? No es como algo que bueno está mal colocado y de repente se cae, pues es el golpe, pero es que yo oí el arrastre. Entonces dices, alguien lo ha movido. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Y entonces ves que las cosas no cuadran. Y bueno, tal, casualidades, no sé qué, vale, sí, casualidades hay muchas, pero cuando empiezas a unir otras unas con otras, yo en ese caso, días después me enteré que era el aniversario de la muerte de la abuela de mi mujer. Y su abuela pintaba cuadros. Entonces, claro, son asociaciones que hago yo. Dices, bueno, tú estás asociando que se han caído unos rotuladores con que ella pintaba cuadros, ¿vale? Es muy... Bueno, sí, yo te lo compro, ¿vale? Eso es una asociación que hago yo. Claro. No tiene ningún sentido, pero era en el aniversario de ese día, fue ese aniversario. Y entonces, vale, casualidades y ya está. Pero cuando te pasa otra vez y empiezas a ver que hay similitudes, pues dices, joder, pues igual ya no es tan casualidad, ¿no? También me pasó con otro día, pues se cayeron unos ajos de la cocina. Que tenía ahí ajos en la cocina y de repente pues oigo un golpe, voy, empiezo a buscar por todas las habitaciones a ver qué ha pasado y ya llego a la cocina y veo los ajos tirados por el suelo. Y entonces fue el aniversario, ese día era el aniversario de mi abuela, de cuando falleció mi abuela. Y bueno, ella en la despensa, pues en el pueblo, que hacíamos la tradicional vida, tenía un corral con gallinas, conejos y demás. Y tenía una despensa pues donde colgabas los chorizos, y tenía ristras de ajos llenos. Entonces dices, vale, aparte de ajos tenía chorizos y tenía muchas más cosas. No tienes por qué asociarlo a... pero ahí está, la conexión está. Casualidades, sí. La conexión la hago yo, pero está ahí. Sí, es como también lo que comentas en uno de esos vídeos que creo que era también con tu abuela, ¿no? Que cuando falleció sentiste un olor muy intenso de incienso y después hablaste con tu padre y coincidía con justo la hora que ella había fallecido. Sí, me vino... Y además que eso me acuerdo perfectamente que fue un viernes porque estábamos en la oficina de trabajo y los viernes por la tarde mucha gente no curraba, ya se lo tomaban libre y estaba yo solo, no había nadie, ya quedaba yo solo ahí currando y en un sitio amplio y no había nada que... Y de repente me vino un olor a incienso
que yo lo pensé, digo, no sé, mi abuela. No pude pensar en otra cosa. Y estábamos, pues no sé, estábamos a 100 kilómetros o 150 kilómetros de distancia de donde yo curraba, donde estaba mi abuela. Pero me vino ese olor a incienso súper fuerte. Que tiene un nombre, no sé cómo se llama, es como cuando ves un fantasma, pues igual, pero en vez de ver, oler. No lo sabía. Y sí, bueno, al rato me llamó mi padre para decirme que había fallecido y tal, y yo le dije, bueno, pues a tal hora, ¿no? Y se quedó así como, no sé, bueno, sí, más o menos, pero un poco pillado, claro. Pero, sí, es que hay unas cosas más raras. A mi madre le pasó también que él tenía un amigo y de repente los números, los contactos a mi madre se le cambian solos, no sé por qué razón, y se le puso el nombre del amigo de mi madre era Lel. Y se le puso Dada de nombre. Y mi madre lo dejó así. Y a los años, él conocía a una mujer que se llamaba Dada y se casó con ella. Y ahora es la madre de sus hijos y todo. Y a mi madre se le había cambiado así el contacto, no sé por qué razón. O sea, es súper... Pasan cosas muy raras. Sí, pues sí, son cosas muy locas. Y bueno, antes de seguir por esta parte así más espiritual y poco explicable, ¿tú conectas con esa parte de cristales? Después conecta a Apple. ¿Qué consejo más bien le darías a esas empresas que puede ser que nos estén viendo o emprendedores para que conecten realmente con una imagen visual que transmita bien lo que dice su marca? Según tu experiencia como diseñador, vamos. Pero no tiene, o sea, no me hablas de espiritualidad, nada que ver con... Sí, o sea, todo el enfoque que tú quieras darle. ¿Cómo crees que una marca puede llevar a expresar bien lo que quiere decir? Hombre, a ver, para expresar bien lo que quieres hay que escucharla mucho y hacer un trabajo previo, no es hacer un logotipo y ya está. No me gusta, hazme otro. No, o sea, al final tienes que entender qué es lo que quiere transmitir, a dónde quiere llegar, qué clientes le compran, no sé, hacer un análisis de todo, qué vida tiene esa empresa. Y luego a mí me gusta mucho profundizar en la persona, de tú a tú. Hay veces que no es solo una persona la que dirige la empresa, pero si es algo así más individual, el poder, oye, ¿qué te gusta a ti? ¿Con qué te sientes cómodo? ¿Qué gustos tienes? ¿Sabes? El intentar llevarlo por lo que hago yo con la mía, que al final yo no lo veo como un trabajo, sino que es mi vida, o sea, pues es lo mismo todo uno. Pues intentar eso, que su hobby convertirlo en negocio, ¿no? Entonces, profundizar en lo que más le guste, lo que más le mueva, lo que se sienta orgulloso al ver. Y cuando haces todo ese trabajo previo, luego el resultado pues ya va muy, muy encaminado. Es difícil que te digan, no, pues esto no me gusta, esto no es lo que quería. Porque además se lo das bien bonito y elegante y con lo que plasmando lo que él quería, pues suele gustar. Es un poco... Sí, se ha sacado un poquito el tema de esto porque al final hay muchas marcas que hacen lo mismo y al final lo que diferencia es como saber transmitir ese espíritu tuyo propio a la marca. Por ejemplo, tú cuando nos contaste el ejemplo de Numen de la estrella, que era por tu hijo, es algo que ya te diferencia muchísimo del resto. Cuéntanos un poquito esa historia, que es muy bonita, ya que estamos. A ver, a mí una de las cosas que en mi mente me hizo así, crack, es decir, no sé por qué ha pasado esto, pero sí, ha pasado. Entonces, que no alcanzo a entender, pues fue una anécdota que tuve con mi hijo cuando tenía 4 años, que salimos en una noche de verano ahí a ver las estrellas y vamos a ver si vemos alguna estrella fugaz, alguna Perseida. Y entonces estábamos ahí tumbados, mirando el cielo, y empezó a decir con su lengua de trapo, que todavía no pronuncia o vocalizaba bien, empieza, veo cine. Y yo miraba arriba y digo, ¿cómo que ves cine? Una película de, no sé, de estrellas, una película de aviones, de lo que sea, no sé. Y él, no, veo cine. Y yo no le entendía. Y como no le entendía, pues él insistía, hasta que ya se hizo entender, porque los niños al final siempre se hacen entender de una manera u otra. Y me decía, no, pero cine de película no, me decía, cine de animal. Y yo decía, ¿ves cisne? Y dice, sí, veo cisne. Y yo, ¿que ves un cisne ahí arriba? Y sí, veo cisne. Y yo miraba ahí al cielo y digo, ¿dónde? Y digo, bueno, no sé. Y entonces digo, voy a mirar en el móvil la aplicación de constelaciones que tengo y
y a ver qué hay de esto que tiene realidad virtual o no sé cómo es, que según te sitúas te va mostrando pues, las constelaciones que tiene. Y claro, según enfoco hacia arriba, se me dibuja en el móvil un cisne así y vamos, tiré el móvil al suelo, digo, se me pusieron los pelos de punta y digo, ostras, digo, ¿cómo es posible que estés viendo? Porque claro, hay gente que me dice, a ver, si la constelación se llama cisne, es porque es obvio que se ve un cisne. Bueno, yo no he visto nunca ningún Pero digo, a ver, yo no me gustan las constelaciones y tal, y no tenía ni idea que existía, pues más allá de la Osa Mayor, las típicas, pues no sabía que había una que se llamara así. Y luego, no sé, si os hago el ejercicio en casa, a los que estén viéndolo, de imaginarse un cisne, ¿cómo se lo imaginan, no? ¿Cómo lo dibujarías? Si tú dibujarías un cisne... Sí, vamos, las alas, la cabeza, no sé, como el 2, ¿no? Como un 2 sí, justo. Reposado en el agua y tal. Y esto es un cisne volando. Yo no sabía que los cisnes vuelan. O sea, no les ves volando. Sí. No te los imaginas volando. No te los imaginas volando, no. Con el cuello tan largo, las alas. Yo no lo había visto. Nunca no sabía que existía la constelación así. No había visto un cisne volando. No me lo había imaginado. La pueden buscar si quieren lo que nos estén escuchando, claro, la constelación. Y tú cuando la buscas, en internet te sale el dibujo y se ve bastante bien, pero porque está marcado la constelación. Claro. Pero tú miras al cielo y ves un porrón de estrellas y tienes que saber, ¿y por qué unes esa y no esa otra que también brilla y está al lado? ¿Y por qué no la unes con esa otra? Entonces, no sé, me parecía increíble que él tuviera esa información. Digo, ¿esa información de dónde le ha llegado? ¿Cómo él, con 4 años que tenía, cómo ha accedido a ver? No sé, me parece mágico. Y bueno, ahí está. Y entonces... Luego el numen, una de las piezas del puzzle, hay otra, pero una de las piezas del puzzle de la palabra numen es que numen es simétrico y la M, bueno, el otro tema es un tema de un espejo, ¿no? Entonces, si tú divides la palabra a la mitad, ¿sí? Por la M, que es simétrica también, tienes la N inicial, la N final y las 2 vocales y la M en medio, que además es un puente simétrico también. Entonces, si tú unes como si fuera un espejo, porque al ser simétrico que te quedaría como si fuera espejado, pues al poner esa línea en medio de la M, pues se me dibujaba la constelación del cisne, porque la constelación del cisne es así, el cuello muy largo y luego las alas, que es la M, que hace... Y entonces dije, ostras, Dios, si es que está el cisne aquí dibujado en numen. Entonces dije, es que no puede ser otro nombre que no sea numen. Claro, ¿sabes? Después de eso. Y la otra movida fue un espejo, que bueno, esa es otra historia también que tuve, que me rompieron todos los esquemas. Y ese espejo también está ahí en la palabra, claro, es la que divide la palabra. Entonces son cosas que, a ver, la gente no tiene que saber viendo numen, viendo mi empresa, no tengo por qué saber. Claro. Pero eso a mí me da todo el sentido. Y sé por dónde enfocar mi marca, sé lo que quiero transmitir con ella. Te da la personalidad. Y no tengo por qué explicarlo a la gente de qué significa o tal, pero o sea, no es como de la A a la Z de Amazon, que tiene una sonrisita y dices, no, es que la A significa que es de la A a la Z porque abarcan todos los productos. No sé si sabíais eso. No, yo no lo sabía. Ni idea, ¿no? La sonrisita que tiene debajo de Amazon es como una flecha. Es una flecha y la flecha va de la A a la Z de Amazon. De A. Y en teoría simboliza que, claro, que ellos abarcan todo. Claro. ¿Sabes? Abarcan todos los productos de la A a la Z. Entonces, bueno, o sea, hay marcas que juegan con ese storytelling y te lo cuentan y sí que está ahí más plasmado. En este caso yo no necesito que se plasme, pero a mí me vale para tener esa identidad. Sí, pero lo decía también porque cada vez el mundo se vuelve como más artificial, ¿no? Y tú veías muchos logos que le dices, hágame un logo. Y no tiene ningún tipo de significado y cuando te cuenta una empresa como puede ser Numen, este tipo de historias, te conecta muchísimo con la empresa. Yo más que con marcas, bueno, también con marcas, pero las redes es que lo inundan todo de clones unos de otros, todos el mismo mensaje, el mismo, todo igual y no sé, lo rechazo mucho. Todo lo que no me parece auténtico me genera mucho rechazo. Y hace poco me salió también que vi un mensaje que me gustó, decía que un poco esa línea, ¿no? De que no quería tanto copias unos de otros, que todo el mundo se vendía igual, y el propio anuncio decía eso. Pero luego vi un vídeo que decía lo mismo, el mismo texto, y digo, será la misma persona.
y vi que eran, ¿no? Que eran perfiles distintos y el texto clavado de uno a otro. Y te decía, no hay que vender y comprar tantos cursos y tal, todo lo que se vende ahora y tal y cual, pero luego ellos era publicidad y te estaban vendiendo el curso. O sea, todo lo que decían que no lo estaban haciendo igual y que no es que estar en contra de las ventas ni de cursos ni todo eso, que eso es, al final es hacia donde vamos todos y hay que venderlo y hay que hacerlo y está perfecto. Pero hay maneras de hacerlo. Y desde tu propia identidad o tus propias inquietudes o tu manera de crear. Es que, no sé, el copiar uno y a otro, pues... O sea, dirías que como el factor más diferencial que puede tener una marca es la autenticidad. O sea, como lo que le puede hacer salir del mercado tan saturado que tenemos hoy en día para destacar. No lo sé. Hay gente que tiene esos métodos de captación masiva y les funciona muy bien y serán mucho más rentables que yo seguramente. Pero a mí no me funciona. A mí me funciona pues el fluir, el dejarme llevar, el tener 4 clientes pero que sean más auténticos. Entonces, no sé, me funciona más eso. Seguro que el otro funciona también, pero para mí no. Sí, creo que tenemos un poquito más ese enfoque de la venta y la publicidad. Ya se ven personas como que estábamos hablando antes, Irra Bravo, al final él dice que es mejor vender con la verdad que intentar mentir, porque al final lo que no es real es vulnerable. Como decías tú, a ti te vienen vendiendo con esa frase de que nos comentabas del vídeo y después ves ese vídeo y se te tumba todo el argumento al momento y pierde validez. Pero el ser vulnerable... está bien, o sea, yo lo veo bien porque es abrirte a... Sí, efectivamente. Sincerizarte. Sí, eso tampoco me salía. Es abrirte y mostrarte tal cual eres. Entonces, lo que mucha gente ve como... Joder, ¿cómo dices eso? Eso no tienes que decirlo porque te van a ver. Por ejemplo, yo cuando me despidieron lo puse en redes y mucha gente me dice, joder, pero si te han despedido ahora van a pensar que eres malo y que lo has hecho mal y que no sé qué. Y yo, no, o sea, yo simplemente pongo lo que... Y funcionó muy bien, vamos, mi medida del uso que le doy yo a las redes funcionó bien. Y no deja de ser una manera de explicar al mundo que estás en el mercado, que vuelves a la carga y que estás abierto a ofertas o lo que sea y el cariño y recibir el cariño a la gente que te apoya y joder tal, vaya faena, y yo estuve también en esa situación y te cuentan su historia. Entonces, bueno, lo que parte de algo vulnerable, pues al final se convierte en un refuerzo para mostrar esa autenticidad y decir, es que estoy contando tal cual lo que hay. Entonces no tengo por qué ocultarlo ni esconderlo ni engañar a nadie, claro. Y tú te sientes mejor también sabiendo que vas con la verdad y no intentando engañar a la gente para que te compren a ti, no al de al lado. Al final también es importante. Sí, efectivamente. Y al final yo creo que también conectas mucho más con la persona a la que le estás vendiendo. Y ya se crea una sinergia de empresa-cliente mucho más bonita y real. Sí. Entonces por esa parte muy interesante. De hecho a nosotros nos pasó con Andrea, ¿no? Con la de la estética. Un saludo a Andrea si nos estás viendo. Que nosotros cuando empezamos le dijimos, Andrea, nosotros tenemos mucha teoría, pero nunca hemos trabajado como tal con esto. Y al final ahora estamos en un trabajo súper guay, está súper contenta ella. Y por ese lado creo que es importante. A mí me pasó también, ahora que lo dices, con un cliente que me pidieron hacer un vídeo y bueno, no era una partida que tuvieran prevista para hacer ese vídeo, como que surgió un poco de la nada y a mí me pareció súper interesante y me lo ofrecieron. Y pues yo con la misma sinceridad pues les dije que vale, mi precio era este, pero si por lo que sea no hay presupuesto para ello, digo, yo os lo hago gratis, sin problema. Y claro, pues la gente dirá que eso no se puede hacer, que hay que venderse, que no hay que regalar las cosas, el trabajo, el esfuerzo y todas estas cosas. Pero el ser así, de vulnerable, de abierto y de sincero con lo que realmente expresaba, porque digo, joder, yo es que era un trabajo que a mí me gustaba hacer, que vale que todo lo que hago me gusta, ¿no? Pero y por eso no voy a trabajar gratis, pero en ese momento digo, bueno, era también del pueblo donde vivo, era lo que por apoyar ahí al sitio, digo, yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo y el resultado, pues obviamente no fue el que mucha gente espera, que es pues lo habrás hecho gratis.
sino pues, todo lo contrario, ¿no? Me dijeron que nada, que lo que pidiera, que se pagaba sin problema y adelante con ello, y salió muy bien todo y genial, ¿no? Que hay veces que tienes ese miedo de cómo vender y demás y es que una vez más, no sé, dejándote llevar, pues como que sale todo mucho más fácil. Sí. Sí, efectivamente. Y pasando un poco a tema creatividad, yo soy una persona que no me considero muy creativa, porque es como que me tiendo como lo típico que yo pienso, cómo escribes una canción y no te imaginas otra canción en tu mente y la haces un poco parecida. ¿Tú coges creatividad de otros sitios, inspiración, o de dónde te llega esa creatividad para no quedarte sin ideas y no repetirte mucho en cada proyecto? Es que estás constantemente viendo cosas. Cualquier cosa lo puedes... pues mira, esto me gusta para tal cosa, esto otro para... Sí que... O sea, cuando tú buscas esa creatividad, estás abierto a ello, entonces estás pendiente de buscar cosas que te gusten, que te llamen la atención, que puedas aplicar. Y... No sé, es como cuando empiezas a ir en bici, si nunca has ido en bici, empiezas a ir en bici por la calle y empiezas a ver gente que va en bici por todos lados. Sí, es verdad. O una embarazada, que te quedas embarazada y de repente empieza a haber embarazadas por todos los lados, ¿no? Porque empiezas a poner atención a algo que antes no dabas importancia. Entonces, cuando tú estás buscando ideas, pues pones atención en buscar ideas y encuentras referencias por todos los lados y vas captando de un sitio y de otro. Eso es lo estándar y lo habitual. Y luego también está ese otro momento de conectar contigo mismo, con la naturaleza. Sobre todo es que la naturaleza es como algo... O sea, salir a pasear por el campo y, no sé, te empieza a generar ideas y, no sé, es maravilloso para crear cosas, ¿no? Sí, es verdad que estamos muy obsesionados como todo el rato sentarnos en un ordenador y crear. Estamos muy desconectados. Hay una anécdota que me marcó a mí mucho y es que, bueno, como os digo, me gustaban las constelaciones, las estrellas, bueno, siempre me han gustado un poco, ¿no? Y estaba ahí con un grupo de padres y tal y les dije, mirad, esa estrella se ve rojiza. Digo, eso es Marte. Y se quedaron así y me dijo uno, dice, pero si los planetas no se ven. Y yo, vamos a ver. ¿Cómo no vas a ver los planetas? O sea, ¿no saben que se puede ver los planetas? Digo, no se puede vivir tan desconectado de... O sea, al atardecer, cuando apenas se ven estrellas, que ya está todavía hay luz, pero ya está empezando a atardecer, la que brilla mucho, esa es Venus. Sí, Y Venus es un planeta. Y luego una se ve rojiza, no siempre se ve, depende de la época del año, pero si lo ves más rojizo, es Marte. Y si lo ves con el móvil, pues ya lo confirmas y tal. Y luego depende del año, pues se puede ver Saturno, Júpiter, o tal, ¿no? Entonces no se ven todos, pero a mí el hecho que me dijeran que joder, tienes 40 años y no sabes que puedes ver planetas, me parece una desconexión con... Joder, no sé, me parece muy fuerte, ¿no? Sí, estás como muy alejado de lo que te rodea y tienes en tu día a día, vamos. Y entonces ese contacto, pues naturaleza y saber de dónde vienes o no sé, un poco, me parece fundamental, ¿no? Sí, al final dicen que las grandes ideas surgen en los momentos menos esperados, ¿no? Como en el baño, duchándote, o caminando, sacando a los perros. En esos momentos que no estás dispuesto a pensar es cuando llega la idea. Así como si fuera magia. Y bueno, Pablo, pasando ya así a una parte más espiritual, ¿te has quedado con ganas de decir algo de todo este tema? ¿Tú? Yo quiero preguntarte... Bueno, di tú primero y luego te pregunto yo. Bueno, con esto al hilo de andar por la naturaleza me pasó también el tema de la manifestación. Sí. Que es que ahora está tan manido, todo el mundo habla de todo esto. También, bueno, también yo porque lo veo y lo escucho y me llega más a mi feed de todas estas cosas, ¿no? Pero joder, el año pasado lo viví de primera mano y también te quedas sorprendido de el poder que hay y no estamos aprovechándolo, ¿no? Y bueno, me pasó que estaba pasando por un momento malo en la empresa. Tenía ahí unas deudas y me costaba salir adelante y tal y cual. Entonces llegó un momento en que dije, mira, tengo mucho curro, pero voy a parar. Era viernes y voy a parar. Por suerte vivo cerca del campo, me voy a ir a pasear y a pensar un poco, a ver qué cosas
funcionan, qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas tengo que cortar porque no me está dando el retorno que quiero, qué cosas cambiar y demás, ¿no? Entonces digo, voy a andar, contacto con la naturaleza y andar y a ver si aclaro las ideas, ¿no? Y entonces, pues eso hice. Me fui a andar por el monte y pensé en 5 nombres de 5 personas que había conocido, de clientes y demás, del boca a boca y que había trabajado con ellos en trabajos anteriores y hacía tiempo que no sabía de ellos. Digo, a ver si puedo sacar de ellos pues un trabajo, tantearles o ver si se acuerdan de mí para poder seguir trabajando con ellos y demás, ¿no? Y les escribí, esos 5 nombres les escribí en una libreta de puño y letra, ¿sabes? No escrito en el móvil, ni en un ordenador, ni nada digital, nada. O sea, escrito con mi mano, con el boli, y escribí esos 5 nombres. Y eso fue el viernes. Y el lunes me llamó uno de ellos y hacía que se veía en el WhatsApp la última conversación que había tenido con él y habían pasado 2 años que no sabía de esa persona. Buah, y lo escribí un viernes y el lunes me estaba llamando para pedirme de trabajo, para hacer una identidad, para hacer una página web, para hacer cosas chulas y nada, y salió adelante el curro, estuve trabajando con él y bueno, ahí sigo trabajando con él. Sí. Y joder, me pareció increíble decir, vale, yo creía en la manifestación, el poder de la manifestación, de si lo crees, lo creas, pero ostras, tan inmediato. Pensaba que esto, bueno, tenía que pasar tiempo y que madurara y tal, pero de la noche a la mañana se manifestó y no sé, cuando te alineas con la naturaleza y sientes... Hay veces que siento esa vibración como de nervios, pero dices, ostras, algo ahí, siento algo ahí que va por buen camino. A mí me pasó exactamente lo mismo. Con un libro, no sé si tú lo has leído, que se llama Magia. No. Que es como de eso, de poder... Yo no me lo terminé, pero lo empecé y es como que te dice ejercicios que puedes ir haciendo de todo relacionado con manifestación. Y uno de ellos era lo mismo, escribir, es como para darle como para decirle a tu mente que sí que puede ser verdad. Y yo dije, venga, lo voy a hacer. Tampoco me lo creía al 100%. Era con un amigo que no hablaba, no era con un cliente, ojalá hubiera sido con un cliente, pero no, era con un amigo que no hablaba hace tiempo. Y a los 2 días también me mandó un mensaje y hasta años que no hablaba con él. Y está muy guay el libro. Me lo tengo que terminar y si a alguien le interesa también. Pues oye, me lo apunto, sí. Sí, está guay. Y la otra cosa que te quería preguntar es un tema que se habla también mucho hoy en día y es la inteligencia artificial, que está muy metida en todos los trabajos artísticos. Y sobre todo la gente creativa pues tiene miedo de que le vaya a quitar los puestos de trabajo. ¿Tú qué opinión tienes con respecto a esto? A mí no me da miedo. No. O sea, la utilizo a diario, lo utilizo mucho y no sé, lo veo un poco... Yo veo como una especie de burbuja que en algún momento tiene que explotar. Ya no es solo la inteligencia, sino todo lo que hablaba de las redes y demás, de que todo es una copia de otra, ¿no? Y con la inteligencia artificial me pasa mucho que cuando lo usas a diario es como que todos los días te está dando el mismo mensaje o te da lo mismo y no sé, yo ya lo veo un poco artificial todo y está muy bien y lo uso a diario, pero no me preocupa tanto como dicen que va a ser. Y obviamente se está implementando en todos los negocios y hay muchos negocios que están desapareciendo ya y es una realidad, pero no sé, no me preocupa, pero no porque no sea una amenaza, porque sí que puede serlo, pero pues no sé, si llega el momento me reinventaré de lo que sea, no me preocupa en ese sentido. Y ahora pues eso, ahora no me niego a ella y decir, pues no, yo no voy a usar eso nunca, tal. Y entonces pues yo ahora estoy implementándola, estoy usándola a diario, me sirve para ser más productivo, para ser más ágil, para abarcar más sectores y además que pago por ella, que eso de pagar es una faena, decir, joder, tal, otra suscripción, otra historia más, otro gasto más, pero el hecho de pagar hace que no esté accesible a todo el mundo. Claro. Y mientras no esté accesible a todo el mundo, yo tengo la ventaja de utilizarla y vendérselo a mis clientes. Claro. Entonces yo la utilizo y pues eso. Entonces para mí a día de hoy es una ventaja. Llegará un momento en que sí, que te haga cosas potentes, pero siempre te queda esa idea de que no tiene el sentimiento
Claro. Pues técnicamente puede estar muy bien, pero ¿qué hay detrás de esa imagen, Claro. de ese logotipo que te ha creado si no tiene una historia o tal? Entonces depende, hay muchos usos y hay muchas aplicaciones, pero es adaptarse a eso no me preocupa. Sí, creo que al final es lo que estamos hablando antes de los logos, ¿no? Que sí te puede hacer las cosas fáciles y repetitivas, pero si no le metes ese toque humano, que en este caso tú que eres muy creativo y muy a lo personal te vas, si no le metes eso, no te vas a diferenciar de los demás. Sí, cada vez en un mundo más artificial, menos diferenciativo, cuanto más personal sea tu marca, pues también subirá el valor de eso. Claro. Hace poco di un curso, una charla de inteligencia artificial en un curso de fotografía. Estaba en un curso de iniciación a la fotografía y les dije, oye, yo si queréis os doy un día una clase para que vean también qué cosas se pueden hacer con la IA y claro, pues vieron cómo yo antes hacía mucha fotografía de producto, me gustaba mucho, Sí. la gastronómica me gustaba mucho y tengo fotos ahí chulas y tal, y ahora ya me da mucha pereza hacer fotografía gastronómica porque la IA te da Claro, unas te lo hace cosas increíble. brutales, y luego es que encima yo veo lo que hago y digo, es que no tiene nada que ver, es que esto es mucho peor que lo que te da la IA, entonces te lo da todo tan perfecto que digo, yo ya me deprimo, yo ya no quiero lo mío, ya quiero el nivel de exigencia que te da la IA. Entonces digo, bueno, ya no soy tan bueno como creía, ¿no? Entonces, bueno, ya lo he dejado ahí un poco apartado. Y les estuve enseñando todas las posibilidades, todas las cosas, y la gente encantada. Y luego al final acabé con una reflexión, y es que este año ha pasado que creo que era McDonald's y Coca-Cola hicieron un anuncio todo hecho con IA. Ah, es verdad. Y fue un desastre, o sea, no funciona nada. Y llegó Apple y dijo, en contra de todo, vamos a hacer un logo, una imagen súper artesanal, que se ven como cristales de logo, pero con luces iluminados con colores y tal, pero todo está hecho a mano y como en motion graphic, como frame a frame, o sea, es todo artesanal, está construido, no está hecho en 3D ni por ordenador, ni con IA, ni nada, está hecho todo artesanalmente, dando valor a todos los artesanos que están ahí currando, y se ha triunfado un montón. Claro. Entonces, en contra de cuando todo el mundo está usando IA, pues para todo, y llegó Apple y dijo, pues yo el camino contrario, y ha funcionado mucho mejor que todo el mundo que ha estado usando IA. Entonces hay esperanza y hay, o sea, al final volver a lo que es real y es lo que funciona. Sí, al final siempre se va por otro camino. Por un lado o por otro. Y nada, por ahora sí, algo más que decir para saltar ya a otro tema más distinto y también ir pasando a las dos últimas preguntas de cierre. ¿Algo más que decir? No, me gusta el concepto de la palabra negocio, el significado de negocio, que yo lo asocio mucho a lo que llevo comentando, que yo no diferencio entre una vida y un trabajo en el que tengas que esperar a tu horario de las 6 de la tarde o lo que sea para acabar tu jornada laboral y ya poder hacer tu vida, sino que está todo totalmente ligado y entrelazado, ¿no? Para mi trabajo es mi vida y disfruto con ello y lo formo parte de ella, ¿no? O por ejemplo, antes tenía un horario y decías, bueno, pues acabo de trabajar y voy al gimnasio. El gimnasio ya era parte de ocio. Y yo ahora, por ejemplo, interpreto que el gimnasio es parte de mi trabajo. O sea, ir al gimnasio es... necesito estar bien cuerpo y mente, y es parte del trabajo, como otras rutinas que hago con el día a día del trabajo, ¿no? Y entonces la palabra negocio me gustó mucho cuando me descubrí que era no ocio, la negación del ocio. O sea, la palabra negocio es la negación del ocio. Y es como, claro, haces un negocio porque no estás disfrutando, no estás... y es como un poco que hay que cambiar eso, o sea, hay que tener la mentalidad de poder disfrutar de tu trabajo y disfrutar de la vida, al fin y al cabo. Es que al final, si vamos a estar dedicándole X horas de nuestra vida al trabajo, pues que sea algo que te guste, ¿no? Y que sea algo que disfrutes y que ames y que te haga crecer y te haga evolucionar. Sí. Y con todo esto, Pablo, ¿crees que todo el mundo está hecho para ser emprendedor? Yo creo que no. No sé, yo siempre he tenido esa inquietud y me gustaba ver, pues como os decía, estando en prácticas veía ver cómo funcionaban las otras cosas, pero no sé, conozco a mucha gente que dicen, no, a mí dame
o que incluso que les han ofrecido un aumento y dices, bueno, pues ahora vas a ser jefe de no sé qué. Y dicen, no. Dice, a mí déjame, yo no quiero más responsabilidad, déjame como estoy. No sé, son maneras de verlo y son, no sé, respetables totalmente, claro, pero yo creo que no, cada uno tiene unas inquietudes y si no tienes esa inquietud, no... Es que hay que estar muy expuesto a eso, al miedo, a que no te importe el miedo, que no te importen los cambios, a la incertidumbre, y si no vives bien con la incertidumbre, pues no... Claro, no vas a saber llevarlo. Sí. El estar atado a una nómina, el estar en tu zona de confort, el estar cómodo, pues eso hace que, bueno, pues ya está, que lo tengas hecho y no tengas que preocuparte. Pero a mí eso me aburre. Me aburre, entonces prefiero un poco más de acción, de movimiento. Pues te han ido viendo que al final los emprendedores también son como artistas, ¿no? Que ven un negocio, quieren mejorarlo, les sale esto mal, van por ahí reconduciendo. Joder, a mí me gusta mucho porque, claro, yo soy diseñador y hay que ser creativo. Claro. Y yo, cuando trabajo en asalariado, pues estás enfocado a diseñar. Llegas, te dicen, oye, hay que hacer esto, pues diseñas y ya está. Y cuando empecé con esto mío, digo, claro, es que llegó un momento en que no diseñaba. Era gestionar no sé qué, hacer no sé cuál, hablar con clientes, no sé qué. Y es que ya no diseño. Pero claro, ya no diseñas como tal tanto tiempo, pero sí que diseñas tu vida. Claro, otras metodologías, otras cosas, justo. Hacia dónde ir, cómo buscar, cómo captar ese cliente, cómo llamarle la atención, cómo mejorar cómo tal. Entonces es súper creativo también. Entonces me encantó esa manera de verlo, de decir, ostras, sigo creando, pero de otra manera distinta, claro. Sí, justo yo fue igual. Un día estaba así pensando, estábamos comiendo en un sitio, creo, y yo viendo todo pensando cómo funcionará esto, si haces esto, tal. Y hostia, es que en verdad esto es como pintar un cuadro. Le metes un trazo por aquí, otro por aquí para que sea bonito y todo eso. Y ahí dije, los emprendedores son artistas también. Sí. Y nada, yo creo que con todo esto dicho, me gustaría ya ir pasando a las preguntas finales, pero antes de eso, después de ver toda esta parte espiritual tuya, Pablo, quería hacerte la pregunta de, para ti, ¿qué es la muerte y cómo la ves? La muerte yo creo que es como no sé, como una puerta a otro camino que seguimos ahí hacia otro lugar, no sé hacia dónde, pero no es el final, no es algo que ya se acabe todo, sino como, no sé, creo que la conciencia sigue por ahí, rondando. Entonces no sé, no lo veo tan como el fin de todo, sino que es como una fase más, que se acaba esta fase y empieza otra. Sí, totalmente como de acuerdo. Que parte de la evolución. Y, o sea, evolucionas hacia otro sitio que, no sé. Sí, o sea, que no lo ves como me muero y ya se acabó todo. Me cuesta verlo así, no lo veo así, ¿no? Sí, además como una visión muy... No sé cómo llamarla. Sí que creo que hay algo más allá y he leído mucho sobre ECMs. ECMs, las experiencias cercanas a la muerte, y al final todos coinciden, todos los testimonios coinciden. El que es cristiano y religioso lo asocia a un dios y el que no lo asocia a un ente o a alguna cosa o a una fuerza, a una energía, pero al final todos coinciden en algo muy común, o sea que suceden las mismas cosas en todos y hablan todos de una paz inmensa. Y no sé, hay cosas que, bueno, y por experiencia el sentir, o sea, bueno, testimonios y tal de que cosas inimaginables que estando en esa situación pues han visto cosas que luego han podido verificar y dices, ¿cómo lo has sabido? ¿No? Porque han tenido ahí como un viaje en el que han visto eso y luego cuando han regresado pues se confirma que era ahí o que estaba ahí ese objeto que en el armario tenía mi abuela, no sé qué tal, y luego van y estaba ahí. Y esa visión lo vio cuando estaba en el hospital en coma o lo que sea, y luego sucede que está ahí. Pues bueno, no sé qué será, pero hay como un conocimiento mayor que, no sé, que... Sí, tal cual, hay algo ahí. Es un tránsito. Sí, yo creo lo mismo también. Más, sí. Y bueno, Pablo, ahora sí me gustaría pasar a las dos preguntas anteriores, pero como siempre te has quedado con ganas de decir algo.
No, yo creo que no. Sí, ¿te has sentido bien, cómodo? Muy bien, muy cómodo. Sí. Sí. Me alegro un montón. Lo habéis puesto fácil. Somos buenos entrevistadores, entonces. Sí. Gracias, bueno, gracias. aprobado. Así da gusto, sí. Y bueno, Pablo, siempre nos gusta hacer 2 preguntas que van muy enlazadas con el nombre de En Paralelo, porque es curioso que, aunque suelen ser muy distintas, suelen coincidir en la base. Y una de ellas es ¿crees en el propósito primero que todo? Sí creo en el propósito, sí. Bueno, es algo que también pues he ido cambiando y he ido dándole muchas vueltas y no tengo ahí una definición clara, pero sí, yo creo que sí. O sea, lo mismo que comentaba antes del propósito yo interpreto el propósito de vida existencial como algo más elevado que el propósito que hablábamos antes de ponernos un propósito a fin de año para ver hacia dónde dirigirnos, poner foco en algo, ¿no? Entonces, para mí, tanto ese foco que puse y el empezar a decidir me sirvió mucho y yo lo veo como que vivimos en una estructura que es fractal, que es como que todo se repite a distintas escalas. Sí. Entonces, a nivel terrenal es como, vale, sí, mi propósito de ver a dónde voy a estar en 5 años o hacia dónde quiero ir o qué cosas quiero conseguir, pero a nivel más elevado también hay, o sea, yo creo que sí que hay un propósito que es como, no sé, como elevar la conciencia espiritual, como tener conciencia a todos de que somos algo más que un cuerpo que está aquí y que luego muere y ya está y se acaba todo. Que no sé, sí que creo que nuestro propósito de todos es ese, de elevarnos no sé, en conciencia y pensar que, no sé, yo creo que el que lo tiene más interiorizado, es más consciente de ello, pues puede divulgarlo como estamos haciendo ahora y la gente lo empieza a asociar más que si te niegas y entonces para esa gente que no lo ha visto, no cree en ello, pues bueno, creo que podemos, al menos con experiencias o con cosas, pues poderles intentar convencer, que tampoco hay que convencerles de nada, pero yo creo que nuestro propósito es un poco eso, sí, elevar, no sé, que espiritualmente seamos más... Sí, la conciencia colectiva de no somos seres individuales en un cuerpo y cada uno lo de la conciencia colectiva es eso, no es una gota en el océano y luego eres parte de todo ese océano. Claro. Sí, tal cual. Y ahí como ¿cómo saben que había un cisne ahí arriba, mi hijo de 4 años? Porque, no sé, es como que estamos todos en un acceso a la misma gigante, se podría decir, sí. Sí, no sé, me cuadra mucho más todo eso. ¿No? O sea, no sé cómo ni explicarlo ni tal, pero me cuadra todo eso mucho más. Sí, y para todas esas personas que nos estén viendo y se sientan perdidas, a ti en tu vida, ¿qué te ha servido para sentirte alineado con ese propósito? No sé. Yo siempre he buscado lo auténtico para mí. O sea, es que esa vibración que siento o que, no sé, siento que eso es lo correcto y hay veces que estás forzado o cegado, que te dicen que tiene que ser esto y tienes que hacerlo de otra manera y tienes que hacer tal. Y es que si no te cuadra o no te mueve o no sé. Cuando haces un sobreesfuerzo no es por ahí. No es por ahí. Sí, creo que muchas veces nos habla la mente y el problema es que no le hacemos caso. Hay que escucharla y estar un poco más conectados con nosotros mismos. Escucharnos, tiempo en soledad. A ver, yo no sé, me llevo bien conmigo mismo, o sea, no me importa estar solo, es algo que disfruto. Yo entiendo que hay gente que la soledad, pues sobre todo cuando no es adrede, cuando no es buscada, pues es un problema. Claro. Pero joder, el dedicarte tiempo a ti y conocerte, pues me parece importante, sí. Sí, yo una vez relacionado con lo de escuchar la mente, escuché un truco de ahí. Mucha gente que se lo juega a la monedita, cara o cruz, el tomar una decisión. Ah, es verdad. Y no tanto el jugarte a la moneda y si te sale cara tienes que hacer lo que te sale cara, sino que es una forma de saber qué es lo que tu corazón quiere realmente. Porque a lo mejor tú lo tiras y dices que salga cara. Y aunque salga cruz, ahí ya eres consciente de que tú querías que saliera cara. O sea, como el ser consciente de lo que quieres que te salga realmente. Que muchas veces pensamos que nos da igual y es mentira. Sí, es verdad. Buen tip ese. Sí. No lo había oído yo eso. Sí. Y bueno, Pablo, ya con la última preguntita, que va bastante alineada con la anterior. ¿Para ti qué es la felicidad? Pues
Difícil pregunta. Todo el mundo suspira cuando hacemos eso. Sí, tengo que hacer una recolección de todos los suspiros. Para mí no es el sentimiento de decir ser feliz, sino es más estar feliz. Es un momento, es algo, un estado, más que un sentimiento. Va más con algo pues momentáneo, algo que digas, pues pequeños momentos que te dan felicidad. El ser feliz yo lo asocio más a estar en paz conmigo mismo, más que... Y no sé, es difícil de explicar, pero cuando, o sea, lo puedo explicar a lo mejor con una acción o con un caso, pues por ejemplo cuando estoy con mis hijos y ves que hacen algo que tú les has enseñado y lo están replicando o están haciendo cosas que te das cuenta que tú has tenido una influencia en él y dices, joder, o sea, es que soy guía y les estoy guiando y soy importante para ellos, o no sé, hay sentimientos ahí que es muy difícil de explicar, pero eso, lo ves y, joder, te hace sentir súper feliz. Entonces, es eso, sobre todo es estar en paz con uno mismo y luego disfrutar de momentitos que dices, y como ver crecer una planta ahí que tengo en mi jardín, sí. Una tontería más grande, ¿no? Pero no sé, cuando le pones ahí cariño y dices, joder, es que es mi casa, es que es mi jardín, mi tal, no sé qué. Sí. Le he puesto ahí el cariño, le he dedicado un tiempo y eso, pues hay veces que es una tontería que apenas dices, ¿cómo puedo dar importancia a esto? Pues hace que todo cobre mucho más, para verlo todo de manera más relativo y con los pies en la tierra y saber qué es lo importante y lo que no y bueno, no sé, cosas de esas, de pequeños detalles, pues hacen que te dé la felicidad y cobre todo el sentido que debe tener, yo creo. Muy bonito, Pablo. Sí. Y nada, familia, ya con esto vamos terminando el podcast por aquí. Un placer, Pablo, haberte tenido por aquí. Joder, igualmente. Sí, muchas gracias por venir el viajecito. Una experiencia y encantado, muy bien. Sí, nos alegramos un montón. Y nada, para todas las personas que nos están viendo, también muchas gracias por haber llegado hasta aquí, comerse... Uy, no puedo ver la hora ahora mismo. No te lo digo. Bueno, según esto, 1 hora y 37, ¿no? Bueno, pues 1 horita y 37 minutos. Menos 7 minutitos que estuvimos ahí hablando al principio de otras cosas. Pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, que si no, no me estarías escuchando. Y nada, como siempre en YouTube, like, suscripción, campanita, por favor, que se agradece un montón, que para ustedes es gratis y a nosotros nos da mucha ilusión y nos ayuda un montón. Sí. Y en Spotify 5 estrellas, cualquier cosa, los datos de Pablo los tendrán abajo. La página web para que le eche un ojo, que la verdad a mí me gusta mucho. Somos Numen. Eso es. .es. La dejamos también en la descripción. Sí. Y nada, muchas gracias y ya nos vemos en el próximo episodio. Y de nuevo, Pablo, gracias por haber estado aquí. Pues mil gracias. Eso es. Chao. Chao.